por el bien de todas, primero las pobres, vivas, libres y desendeudadas, nos queremos. Ni oprimidas ni opresoras. Realizar los cuidados. Para que el miedo se acabe, luchemos juntas. Educación sexual y aborto legal. Por un feminismo para todas, todos y todes. Ni una más. Justicia de género es justicia social. Juntas contra el despojo neoliberal. Juntas por un feminismo antineoliberal. Seminario Interinstitucional Feminismos a la Izquierda. Creo que es importante destacar que la Federación de Mujeres Cubanas nace en 1960 como un proceso, como una organización aglutinadora de organizaciones de mujeres, feministas o no, que antecedían el 1 de enero de 1959. Estas organizaciones podían estar vinculadas a la guerra de guerrillas, podían estar vinculadas a la clandestinidad, sencillamente podían ser de tipo cívicas, de hecho así lo eran, y asimismo un antecedente a esta etapa prerevolucionaria fundamentalmente inscrita en la dictadura de Fulgencio Batista fueron los congresos nacionales de mujeres, que es importante el papel que tuvieron como impulso a las demandas del movimiento feminista cubano en esta época republicana o neoliberal del país. Entonces llega a la FMC una variedad heterogénea de organizaciones de mujeres que la FMC paulatinamente comienza a integrar a su programa diversos sectores también de la población femenina en Cuba. Estoy hablando de mujeres rurales, de mujeres obreras, de mujeres intelectuales también, académicas, clase media. Y los primeros frentes de lucha, para llamarlo de alguna manera, que emprendieron como organización fue la inclusión masiva a el trabajo asalariado, a la incorporación laboral. Fueron diferentes las estrategias para lograr esta incorporación masiva de mujeres a las fuerzas productivas del país, y fue una simbiosis satisfactoria con el gobierno y las instituciones de aquellos años, porque precisamente el objetivo primero que tenía el país era eliminar la lucha de clases y fomentar las fuerzas productivas, fomentar el trabajo obrero y la soberanía económica del país. Entonces fue una simbiosis exitosa, que además se hizo acompañar de otras demandas ya intrínsecamente feministas, como la creación de círculos infantiles, que son las guarderías públicas en el año 1961, porque al incorporar a estas mujeres al trabajo asalariado, alguien tenía que responder por los trabajos de cuidado. Y la socialización de los cuidados, la colectivización de los cuidados encontró resultado en esta campaña de creación de círculos infantiles como guarderías públicas en todo el país. También las mujeres participaron en la defensa nacional. Las mujeres organizadas en la federación también se insertaron como asesoras en el Ministerio de Educación para crear nuevos libros de texto, nuevo programa de la enseñanza de la historia, donde también la mujer tuviera participación en la narrativa de la historia de Cuba. Y llega el año 1965 y se institucionaliza, por ejemplo, el aborto legal, seguro, gratuito y sin impedimentos, sin restricciones en el país. Esta fue también una gran conquista para la Organización de Mujeres Cubanas. Luego, en el año 74, se aprueba la ley de maternidad de la mujer trabajadora, y así fueron años en que las instituciones y la Federación de Mujeres Cubanas trabajaron a la par
fundamentalmente la FMC, la Federación, como acompañante de este proceso integrador y de defensa de la nación. No hay que olvidar que es un contexto hostil donde los Estados Unidos nos atacaban directamente al país, intervenían en el país. Entonces, de cierta manera, la agenda feminista se supeditó y subordinó a esta urgencia nacional, ¿no? Paulatinamente esto se fue enquistando más dentro de las lógicas gubernamentales, institucionales, y en la manera en que dialogaba la Federación de Mujeres Cubanas con el gobierno, hasta el año 1990, que de nuevo se vuelve a sentir con la crisis un renacer de las funciones de la Federación de Mujeres Cubanas, esta vez, por ejemplo, para enfrentar, así se le llamó, el trabajo sexual, la prostitución, que en aquellos años se llamó el jineterismo. Había que enfrentar el jineterismo y había que intentar disuadir a estas mujeres de las prácticas de la prostitución. Entonces, no obstante, las mujeres cubanas acompañaron siempre todos los objetivos de la dirección del país y del Partido Comunista de Cuba, en la campaña de alfabetización también, en las campañas de vacunación. Ellas, la federación, eran el brazo derecho de la dirección nacional del país. Y al mismo tiempo, ellas encontraban retribución institucional en sus demandas. Eso fue perdiendo protagonismo y bueno, hoy día ya las condiciones son totalmente diferentes. También ayudó la plataforma de acción de Beijing, ayudó la CEDAW, que Cuba fue la segunda signataria. Entonces, estos instrumentos internacionales también propiciaron que hoy día tengamos un escenario más prolífero, más variado y más renovado también, con un discurso de hecho, con un enfoque más feminista. Porque, de hecho, en los primeros años de la revolución, por ejemplo, también se aplicó, por llamarlo de alguna manera, la discriminación positiva en algunos puestos de trabajo, de manera tal que las mujeres encontraran garantías en su incorporación al trabajo remunerado. Hoy ya vemos esta discriminación positiva desde otro lugar, porque además eran puestos generizados, feminizados, costureras, ¿no? Ese tipo de oficios. Entonces, siempre el análisis tiene que estar situado históricamente, y en aquel momento significó un gran logro de la Organización de Mujeres Cubanas para la inserción de las mujeres en la actividad económica del país. Me gustaría circunscribirme a este último año, que ha sido, a mi consideración, el más significativo en cuanto al movimiento feminista cubano, y en gran medida está condicionado por la pandemia. A inicios de año, de hecho, a finales del año pasado, o sea, del 2019, 40 mujeres cubanas solicitaron al Parlamento cubano la aprobación de una ley integral en contra de la violencia de género. Esto, más que un violador en tu camino, fue un catalizador que provocó el resurgir en el escenario político cubano el tema de los feminismos y la violencia de género, por ejemplo. Llega el 2020, llega la pandemia, y desde la sociedad civil, una plataforma de la sociedad civil que se llama Yo sí te creo en Cuba, a propósito también de la alerta que hace ONU Mujeres en cuanto a que los confinamientos iban a traer consigo un aumento de la violencia de género, estas mujeres de la plataforma digital activan una línea de atención a las mujeres de violencia de género,
línea telefónica que no está institucionalizada precisamente por los vacíos con que nos encontramos en la pandemia. En marzo, cuando comienzan las medidas de confinamiento, Cuba no tenía refugios, no tenía una línea dedicada a la atención de víctimas por violencia de género, entre otras ausencias, ¿no? Ya se venía problematizando acerca de los obstáculos que presentaban las mujeres para denunciar, para demandar, para acceder a sus derechos. Sin embargo, desde la sociedad civil, también los medios de prensa digitales, estatales y no estatales, comenzaron a hacer una cobertura del problema del aumento de la violencia de género, y finalmente, gracias a este empuje de la sociedad civil y gracias también a la respuesta de las instituciones, se logra en junio anunciar que se iba a abrir una línea de teléfono, por ejemplo, en compañía de una guía metodológica para atender casos de violencia de género. Estos elementos han configurado que hoy podamos decir que Cuba despertó en cuanto a los temas de feminismos, varios, y en cuanto a instalar en la conversación cotidiana, civil, y en la conversación política los temas de la agenda feminista y de la violencia de género fundamentalmente. Sin embargo, también hay que decir que este es un año en que Cuba está imbuida en una crisis similar a la de los años 90, por el bloqueo estadounidense, por supuesto, también por la pandemia, también por una demora en el reajuste de nuestro proyecto económico, que desde el cuarto congreso del partido se había aprobado un reordenamiento económico que solo vino a aplicarse, a articularse ahora. Entonces también hay una amenaza de agudización de las desigualdades sociales, donde las mujeres seguimos siendo las más desventajadas, ¿no? ¿Por qué? Porque los trabajos en el hogar siguen siendo feminizados, porque la doble jornada sigue estando a cuesta nuestra, y además habría que también poner un lente sobre las intersecciones entre racialidad, migración, o sea, las mismas problemáticas que en el escenario mundial. Frente a todas estas problemáticas, te repito, la sociedad civil se ha visto activa, el activismo se ha incrementado, los medios han ampliado su cobertura y las respuestas del gobierno también. Entonces, una vez más se demuestra la importancia del papel de las mujeres, sean feministas o no, en los procesos de radicalización de las izquierdas, de las respuestas del gobierno, de provocar respuestas institucionales a favor de nuestros derechos, más allá de acompañar los procesos del gobierno revolucionario en lo que considera que son los objetivos del país, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que gracias a al movimiento feminista cubano, que hay feministas que dicen que no se puede hablar de un movimiento feminista en Cuba, hay otros que dicen que sí. Yo digo que sí, que no se puede comparar el movimiento feminista cubano, por ejemplo, con el de México, pero hay cierta articulación y hay un diálogo o una discusión entre los diferentes feminismos que hoy están presentes en Cuba. Hay un feminismo institucional, hay un feminismo diaspórico. Cuba tiene una migración importante. En otros países, mujeres jóvenes también, que desde sus lugares de residencia también inciden en estas agencias, también inciden en estas respuestas de las instituciones, y también se articulan aún en espacios distantes, cosa que también facilitó la respuesta remota debido a la pandemia, ¿no? Esta solución de hacerlo todo vía remoto. Y también hay un feminismo no institucional en el propio país, que también está articulado, y entre todas damos estos resultados, ¿no?
empujamos a estos logros. Por ejemplo, ha sido para mí de los últimos 10 años el año en que más retroalimentación hemos recibido de las instituciones. Han habido más mesas de debate. La prensa oficial estatal ha tenido más cobertura de los problemas de las mujeres desde un enfoque feminista, a veces no bien tratado. Tampoco los medios no estatales o no oficiales han tenido un buen tratamiento de la violencia de género. Entonces no es cuestión solo de las instituciones. Se anunció a finales del 2020 el programa de adelanto para las mujeres cubanas, liderado por la Federación de Mujeres Cubanas, y que propone, además de focalizar la solución al tema de la violencia de género, también pone empeño en ir habilitando programas que puedan acompañar a las mujeres en este nuevo ordenamiento económico que posiblemente nos coloque en mayor desventaja, ¿no? O sea, tanto las desigualdades como las violencias de género. Se ha hecho una aplicación para eso, para la atención telefónica, una aplicación de celular para la atención a la violencia de género. Se abrió la línea, hay una guía metodológica. Recientemente se abrió una campaña digital sobre los cuidados, y este es un tema que por fin llega a nuestras pantallas mínimamente, ya que la campaña es digital, y son respuestas diversas que ha empujado la propia sociedad civil, que ha empujado a las propias mujeres feministas cubanas desde las latitudes que habitamos todas, que pueden ser diversas, diferentes, y también desde las interseccionalidades que nos atraviesan de manera general. Todavía quedan cosas por hacer, muchas, muchísimas. Cuba no tiene tipificado el feminicidio. Se necesitan el reconocimiento de los diversos delitos asociados a la violencia de género en el Código Penal, aunque yo quisiera poner una alerta en este punto. Es importante que no todas las demandas del movimiento feminista cubano estén inclinadas al punitivismo carcelario. Es importante que también en la agenda del movimiento feminista cubano se contemple la justicia restaurativa, la mediación penal, no como soluciones excluyentes entre sí, no sustitutivas del procedimiento penal, sino como las más adecuadas, y también en razón de la voluntad de la propia víctima. Nos siguen faltando los refugios, nos sigue faltando el matrimonio igualitario en el Código de Familias y todo lo que se deriva del reconocimiento de este derecho. Nos sigue faltando la ley de identidades, que está incluida en el cronograma legislativo, que fue recientemente modificado. Sin embargo, a pesar de la solicitud que te comentaba del año 2019, de la solicitud de la ley integral en contra de la violencia de género, no fue incluida en esta nueva modificación del cronograma legislativo que llega hasta el 2028. Entonces son ejes importantes que todavía faltan y están ausentes y que todavía están en nuestras agendas. Quisiera incluir también, mencionar lo relacionado a las infancias. Hay un aumento de los embarazos en edades tempranas. Hay un aumento del aborto en edades adolescentes, de las prácticas abortivas en edades adolescentes, y eso puede apuntar a un aumento de la violencia sexual infantil. De hecho, el Código de Familia reconoce la excepcionalidad del matrimonio desde los 14 años para la mujer y desde los 16 años para el hombre para contraer matrimonio si los tutores legales así lo aprueban. Entonces, esto es una especie de matrimonio infantil que también tiene que ser derogado con urgencia, porque abre la puerta a determinados tipos de violencia sobre las infancias. Entonces, quedan muchos pendientes. Hace falta atender la situación de la vivienda. No tenemos refugios, pero también hay un fondo habitacional muy escaso en Cuba, donde las mujeres también salen en desventaja, sobre todo las mujeres empobrecidas, las mujeres racializadas. Todavía somos las que ocupamos las mayores tasas de desempleo
las que somos menos dueñas de negocio. Ahora la estrategia comercial, el reordenamiento económico y la tarea de ordenamiento está anunciando que la empresa estatal tiene que ser eficiente por sí misma, que ya el gobierno, el Estado, no va a subsidiar a las empresas estatales. Por lo tanto, hay una amenaza de un posible éxodo de trabajadores del sector estatal, donde las mujeres también estamos sobre representadas. ¿Y qué va a pasar con esas mujeres cuando somos las que menos capacidad de ahorro tenemos, las que menos tenemos ingresos? Entonces son ejes que todavía faltan por solucionar, al menos que quisiéramos respuestas por parte de las instituciones o comunicación en cuanto a las agendas de las instituciones. Por ejemplo, nos faltan estadísticas. El último dato que tenemos de feminicidios desde el año 2016 no están sistematizadas, no hay acceso a la información pública de la violencia de género. Entonces, ¿cómo medimos nuestro trabajo? ¿Cómo medimos dónde están nuestras ganancias o dónde están nuestras pérdidas? ¿Dónde están nuestras ausencias? ¿O dónde están nuestros elementos potencializadores para solucionar los conflictos de género de la sociedad cubana? Entonces, falta por hacer, y las mujeres organizadas o no, articuladas desde la diáspora, desde la institución, estamos en disposición de seguir sumando conquistas a esa agenda, pero lo que sí es perentorio es que se define la transversalización legal de todo el ordenamiento jurídico cubano y respuestas en políticas públicas con relación a la discriminación, a la violencia, al acoso, por ejemplo, a la violencia infantil, y bueno, eso de manera general. Hoy, actualmente, la sociedad civil cubana es muy heterogénea. Sí se puede hablar de voces que evocan o reinstauran la derecha. Seguimos existiendo voces desde la izquierda, por supuesto, y ahí también estamos insertadas una gran parte de las feministas articuladas. Entonces, ciertamente también nosotros, aun cuando no podemos hablar, como te decía, de un partido en específico de otro, porque en Cuba no figura el pluripartidismo como uno de los ejes que caracterizan nuestro sistema político, sí podemos hablar de tendencias, de medios, de voces que tienen impacto mediático, ni tan siquiera tienen que ser opositores, pero son voces que tienen impacto mediático que sí se discurren hacia la derecha. Entonces, teniendo esto como premisa, sí podemos decir que existen medios digitales de prensa, que existen voces, personas con influencia, con impacto mediático, que secuestran temas de nuestras agendas para ponerlo como bandera propia de su movimiento o su discurso. Aun cuando no lo podamos establecer como actores políticos específicos, sí es un fenómeno que también atañe a Cuba y que, por supuesto, las feministas estamos al tanto de ello y nos expresamos también en contra de esta instrumentalización de nuestras agendas en favor de sus discursos, porque finalmente no son la piedra angular de lo que están reivindicando estas personas, estos medios, estos actores, ¿no? Entonces, sí, sí creo que nos puede afectar este secuestro de agenda. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos están desinformados, tergiversan los discursos, no son propiamente militantes ni del antirracismo ni del feminismo. Entonces, por supuesto que hablan desde el desconocimiento y es solamente apuntar temas sensibles de la sociedad que implican la justicia social para reivindicar y fortalecer sus discursos y que también la gente se vea reflejado en eso que ellos están diciendo. Es prácticamente una instrumentalización marketinera para
causar impacto cuando nunca les ha interesado el tema y además cuando parten de la desinformación y del desconocimiento. Entonces, claro que nosotros también estamos enfrentando este tipo de problemáticas y también nos posicionamos en contra de estas prácticas, por supuesto. Pero creo que falta, o sea, todavía hay mucha gente que tiene fe en el proyecto revolucionario, que le apuesta al proyecto revolucionario, y yo creo que es ahí donde hay que seguir trabajando. Está en disputa, los discursos ideológicos están en disputa, pero creo que todavía tenemos muchas ventajas desde la izquierda de seguir ganando esta lucha por la justicia social, ¿no? Este grupo de personas que reivindican el capitalismo como una forma de bienestar para Cuba es incompatible totalmente con los feminismos, que lo que buscamos es la justicia social. O sea, el capitalismo reproduce las desigualdades sociales como su base para el sostenimiento y la acumulación de capitales y para el sostenimiento del sistema. Entonces, es totalmente contradictorio que desde el capitalismo se pueda lograr las agendas feministas y mucho menos la justicia social. El capitalismo es intrínsecamente patriarcal, misógino, explotador, racista. Entonces es totalmente una paradoja. Es imposible reivindicar nuestras agendas cuando lo que se está articulando es la reinstauración de un sistema opresor y explotador. En todo caso, luchamos desde las izquierdas para esta renovación del socialismo cubano, que sí implica y tiene en su eje la búsqueda de la justicia social. Seminario Interinstitucional Feminismos a la Izquierda.